Bienvenido de nuevo al canal. Si es la primera vez que estás acá, lo que estoy tratando de hacer es un poquito de divulgación en español de cosas de Machine Learning, tratando de explicar algo que pueda parecer difícil a primera vista, pero de una manera que sea un poquito más fácil de entender y también de aplicar. Hoy lo que vamos a estar viendo es Falcon 180 mil millones de parámetros. ¿Qué es esto? ¿Por qué es importante? ¿Cómo puedo correrlo? Vamos a ver unas demos y vamos a ver unas conclusiones y ver un poquito el futuro y en qué dirección nos estamos yendo. Así que, como siempre, voy a dividir el video por partes. Primero vamos a hacer una pequeña introducción a qué es esto de Falcon o la familia de modelos Falcon. ¿Cuánto hardware necesitas para usarlo como esto? ¿Es libre? ¿Es propietario? ¿Cómo se compara con ChatGPT, GPT-4, etc.? Vamos a hacer unas comparativas de CPU, GPU. Vamos a hacer una demo y finalmente vamos a ver unas conclusiones y potenciales usos a futuro. Así que primero que nada, ya habíamos visto en el canal una serie de videos sobre Falcon. Falcon es una serie de modelos de lenguaje que están hechos por lo que es TII. TII es el Instituto de Innovación Tecnológica de Emiratos Árabes, financiado por un fondo de inversión básicamente de Abu Dhabi, pero es el gobierno de Abu Dhabi el que está financiando esto. Yo tuve la suerte, la verdad, de participar del entrenamiento de toda la familia de estos modelos, así que hay cosas que obviamente no puedo compartir, solamente data pública, pero es bastante interesante todo el trabajo que se hizo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, los primeros modelos, el de 7 mil millones y el de 40 mil millones, fueron hechos completamente open source, con una licencia bastante permisiva comercial, o sea, una Apache 2.0, y básicamente explotaron. O sea, fueron los mejores en su momento que salieron. ¿Hasta cuánto? Y así es como es el mercado en este momento. Estuvo un par de meses. Salió Llama 2 de Facebook y tomó, digamos, el primer puesto entre los mejores modelos de lenguaje abiertos. Bueno, hoy o más que nada ayer, lo que salió fue el anuncio de un nuevo modelo. En este caso es el modelo más grande de Falcon, de 180 mil millones de parámetros. Y vamos a ver un poquito por qué es importante, qué tan bien funciona y qué necesitamos para usarlo. Así que primero que nada, ¿qué es este modelo? Bueno, primero es un modelo bastante más grande y vamos a ver un poquito qué significa esto de tener más parámetros, es importante, no. Digamos que cada parámetro es un espacio donde va a ir un montón de conocimiento. Así que en ese sentido es muy importante tener un montón de parámetros. Ahora, ¿cuánto conocimiento se puede meter en cada uno de estos parámetros? Si seguimos lo que hizo DeepMind hace el año pasado, básicamente con un paper que se llama Chinchilla, los tipos calcularon unas leyes de escala, que lo que dijeron es, mira, más o menos si metes 20 tokens por parámetro y más o menos estás bien, ¿no? Y ese es el número que tenemos acá. O sea, 3.5 trillones es aproximadamente un 94% de lo que vos necesitarías para tener esa relación de aspecto, ¿no? Entre la cantidad de parámetros y la cantidad de datos. ¿Qué es tokens? Bueno, si hacemos el playground, a ver si tenemos el playground de OpenAI, acá podemos ver que si nosotros decimos hola, ¿cómo andás? Por ejemplo, pueden ver la cantidad de tokens que nos hacen. O sea, son 3 palabras que ocupan 6 tokens. Ahora, si hacemos lo mismo en inglés, pueden ver cómo 4 palabras nos ocupan 4 tokens. ¿Por qué es eso? Es por el vocabulario que se usó para entrenar estos modelos, en este caso GPT-3. Si yo pongo río platense, la palabra no existe en el vocabulario inicial de GPT-3, entonces la tiene que dividir en partes, ¿no? Entonces, una sola palabra en este caso nos requiere 4 tokens. Ahora, si volvemos para atrás, 3.5 trillones de tokens es el dataset que usó TII para entrenar este modelo. ¿De dónde lo sacaron? Básicamente hicieron un web crawling de todo Internet. Más que nada es información en inglés, pero también tiene un montón de información en idiomas románicos, digamos, europeos, y no tiene un poquito de información en hebreo, digamos en sueco, por ejemplo, en árabe, etcétera, pero es primariamente en inglés. Entonces, vimos un poquito qué es esto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que salió? Bueno, se sacaron en el Hugging Face Hub, salieron 2 modelos, uno base y otro optimizado para conversaciones. Este base es lo que eventualmente, como el modelo es
relativamente libre, y ahora vamos a ver un poquito la licencia. Esto es lo que vamos a empezar a utilizar para generar variaciones de este modelo que sigan instrucciones, ¿no? Entonces, si empezamos a leer un poquito, vamos a ver qué es, a nivel de arquitectura, es exactamente lo mismo. O sea, Falcon 180 es lo mismo que Falcon 40. La única diferencia es que se entrenó con más información, más data y durante mucho más tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, unas 7 millones de GPU hours, ¿no? Entonces, en este caso podemos ver que Falcon es 2.5 veces más grande que Llama 2. ¿Y usaron cuántas GPUs? 4096 GPUs. ¿Por qué es importante esto? Bueno, si no vamos a este ranking, que a mí me encanta como para ver un poquito el quilombo que hay a nivel mundial. Bueno, acá vemos la cantidad de GPUs que tiene estas organizaciones. Algunos son laboratorios nacionales, otros son empresas, etc. Sigamos acá, Hugging Face, por ejemplo, tiene 1000 GPUs. Stability AI tiene 5000, ¿no? Facebook tiene 21.000. Y estos son solamente lo que reportaron públicamente. Quizás en secreto tengan mucho más. Si vemos, la supercomputadora más grande de toda Alemania tiene 3700. Ahora, ¿cuánto se usó acá para entrenar este modelo? Se usaron 4096, o sea, más que todas las GPUs disponibles en la supercomputadora más importante de Alemania. Acá podemos ver un poquito de dónde viene la data. Viene más que nada de la web, 85%, y después tiene otro porcentaje de información de mayor calidad, digamos, que son conversaciones, papers técnicos y un poquito de código. Esta cantidad de código es muy poca, 3%, y esto puede ser que sea una de las razones por las que el modelo no tiene tanta performance como uno hubiera querido, básicamente. Entonces, si acá empezamos a ver qué tan bueno es Falcon 180B. Bueno, según esto, empezamos, como lo acaban de sacar hoy, todavía todo lo que son las evaluaciones en todos estos benchmarks que tenemos acá, todavía están en proceso, digamos. Los benchmarks tampoco son el estándar de oro sobre si un modelo es bueno o no, porque al final del día estamos, si no, overfitting a estos benchmarks. Y en realidad lo que queremos es que el modelo, al final del día, sea útil para el caso de uso que tenemos nosotros. Si es que nos ayude con la tarea para nuestros hijos, por ejemplo, entonces el modelo tiene que ser evaluado de esa forma. ¿Mediante qué evaluación? ¿Qué método de evaluación? No sabemos todavía. Eso está todavía desarrollándose. Entonces, si usamos estos benchmarks que tenemos ahora, y Falcon queda bastante bien, ¿no? O sea, decimos acá, One Shot Performance, está acá, más o menos cerquita de Palm 2, que es un modelo bastante grande, pero bastante viejo también, hay que decirlo. Ahora, si vemos el ranking de modelos libres que tiene Hugging Face, que en este momento no me están dando, así que no lo muestro, pero acá pueden ver el agregado del puntaje, le da 68,7, ¿no? Si lo comparamos con Llama, es apenas un punto más alto que Llama, ¿no? Entonces, acá está la pregunta. ¿Es realmente mejor este modelo? Si es un modelo que es el doble de tamaño, tiene el doble de tamaño, fue entrenado con casi el doble de data y solamente le va bien en un punto porcentual por encima de Llama, ¿es realmente un modelo mejor o es peor que Llama en este caso? Y ahí pueden ver acá, ¿no? Por las fechas. Estamos viendo, parece esto como si fueran años, pero en realidad estamos hablando de meses. O sea, acá tenemos junio, julio, agosto y septiembre. Entonces, en simplemente 3 meses ya podemos ver cómo pasamos de un puntaje de 60 a 68, ¿no? O sea, estamos subiendo muchísimo en la calidad de los modelos que son libres, ¿no? Bueno, ahora vimos un poco qué es esto de una introducción a Falcon. Vamos a ver un poquito cuánto hardware, porque esto me resulta interesante, ¿no? ¿Cuál es el problema de tener un modelo tan grande? ¿Y por qué? Si no, habría un montón de modelos grandes, por ejemplo. Bueno, el problema es que acuérdense que si usamos esto, acá pueden ver que dice Torch, Float 16 bit, 8 bit, 4 bit, etc. Esto es básicamente en cómo queremos cargar el modelo, ¿no? Cada parámetro, cuánta memoria ocupa. En precisión total, que serían 32 bits, precisión media, que sería 16, o 8 bits, 4 bits, etc. ¿Qué significa esto? Que cada parámetro nos ocupa 4 bits. Entonces, este modelo, si usamos esto completamente sin hacer ninguna optimización, nos va a requerir
5 GB de memoria de GPU. De memoria de GPU. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos 8 nodos de esto. Que ahora les voy a mostrar los precios de lo que sale tener esto. Y es impresionante. Si queremos hacer un fine tuning, full fine tuning de este modelo, y vamos a necesitar cargarlo, no podemos hacerlo con otra precisión. Así que esto, si queremos hacerlo, nos va a requerir esta cantidad de memoria. Si queremos si queremos usarlo, por ejemplo, en 4 bits, o sea, un modelo cuantizado, lo que se llama, para inferencia, no hacerle ningún tipo de entrenamiento, sino inferencia, entonces ya vamos a necesitar 320 GB de memoria. ¿Qué es esto? 8 GPUs A100 de 40 GB. Bueno, ¿qué es esto? ¿No? En términos de plata. Si yo soy el país X, ¿no? Y soy el Ministerio de Defensa, y tengo un barco o un submarino, y le quiero meter este modelo para que haga algo adentro del submarino, ¿no? Entonces no tengo ningún tipo de comunicación con internet y lo quiero correr sin nada, lo quiero correr adentro del submarino. Bueno, lo corro con 4 bits, ¿no? Y me consume esta memoria. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué máquina necesito para poder correr esto? Bueno, esto es lo que se conoce como una DGX A100 de Nvidia, es esta. Y acá tengo unos precios para mostrarle. Así que la Nvidia DGX A100, ¿qué tiene? No 8, porque acá, si volvemos para atrás, acá nos dice que necesitamos 8. No, no la que tiene 8. La que tiene 4, me parece que es esta. Esta es la que tiene 4 GPUs. Creo que estaba por acá. Bueno, la que tiene 4 GPUs ya nos sale 300.000 pounds, ¿no? O sea, $400.000. Esto es lo que sale correr este modelo, ¿no? $400.000. Nos sale si queremos correrlo en una GPU. Ahora, esa no es la única forma de correrlo, ¿no? Entonces, una cosa importante que hay que destacar acá es que cuando lo corremos ¿cuál es el problema de correrlo a una precisión menor, inferior? Y normalmente es que el modelo tendría una performance un poquito peor, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es, y mira, más o menos calcularle, con menos información, calcular la respuesta. Entonces, con menos data, ¿no? Porque no es gratis que pasamos de 4 bits por parámetro a 1 bit por parámetro, por ejemplo, o menos. Entonces, eso normalmente viene con una pérdida en performance, pero lo que están diciendo por acá, más arriba, es que no hay ninguna pérdida de performance entre 4 y 8 bits, ¿no? Así que eso es bastante bueno, quiere decir que lo podemos usar con menos hardware. Ahora, si les muestro, por ejemplo, este tipo, Gerbanov, que es el que hizo Llama CPP, que es usar básicamente Llama en una computadora, en una local, ¿no? Sin GPU. Acá pueden ver cómo está corriendo este mismo modelo, 180.000 millones de parámetros, hoy lo está corriendo, en una M2 Ultra, ¿no? Que es una Mac. Y acá también, si se meten en este Reddit, que es buenísimo, Local Llama, empiezan a ver toda una discusión de, ok, bueno, lo quiero correr, esto, ¿cómo hago? ¿No? En hardware que tenga sentido, ¿no? O sea, no podemos estar pensando que las personas van a tener acceso a esto, ni siquiera las empresas, ¿no? Y cuando hablamos de empresa puede ser un gobierno, ¿no? Puede ser una gran empresa de un país, puede ser un banco, ¿no? Que quieren correr estos modelos, no pueden estar haciendo este tipo de inversiones. Entonces, ¿cómo se puede correr este tipo de cosas en hardware que tenga sentido? Bueno, acá se arma toda una discusión bastante buena, hay hasta unas pruebas, ¿no? En performance, acá pueden ver que lo están corriendo con esta máquina, con una AMD con 256 GB de memoria RAM, sin GPU, y pueden ver que les da aproximadamente un token por segundo para 4 bits, etc., ¿no? O sea, un token por segundo. Bastante bien. Volvemos a pensar, ¿qué era un token? Un token era, hey, ¿cómo andás? Bueno, eso sería un token por segundo. Hey, ¿cómo andás? Etcétera. Así sería la performance. O sea, idealmente es un poquito mejor que un token por segundo. Y hay toda una discusión, ¿no? Pero acá empiezo a ver, esta gente dice, che, ¿tiene sentido comprarme un Mac Studio para correr este modelo? Y yo digo, bueno, a ver cuánto sale, ¿no? Y si me pongo acá y veo cuánto sale el Mac Studio, bueno, pueden ver, son 5.800 pounds, libras, es lo que sale correr este modelo Falcon localmente, ¿no? Ahora comparemos estos 5.800 contra 300.000. Esta es la dirección en la que estamos yendo, ¿no? O sea, Apple se está volviendo un buen lugar para hacer inferencia y todas estas librerías que están saliendo
la verdad le están haciendo el trabajo bastante fácil, sin que Apple haga absolutamente nada. A nivel inferencia, se está ganando un mercado enorme a futuro. Así que bueno, vimos cuánto hardware se necesita para correr esto. Vamos a hacer una demo un poquito, ¿no? Y acá todos los links obviamente están en el chat para que los puedan probar. Yo acá hice, se pueden meter, es libre, funciona bastante bien. Entonces yo acá tenemos corriendo la versión de Falcon 180B optimizada para conversaciones. Y yo acá le estoy preguntando, ¿no? O sea, yo quería ver más o menos cómo funciona comparado con ChatGPT o GPT-4. Entonces acá yo le digo, che, explícame cómo funciona un reactor nuclear como si fuera un pibe de 5 años y hacelo con un acento argentino muy muy fuerte. No te ahorres ningún detalle, que soy muy curioso. Un abrazo grande, loco. Hola, pibe, ¿cómo andás? Te voy a explicar cómo funciona un reactor nuclear con todo lujo de detalle, así entendés bien. Empecemos, imagínate que tenés una olla llena de agua, bla, 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 bla. Bueno, tiene bastante sentido todo lo que dice. Al final me dice, bueno, por último, como cuando ya no podemos seguir usando el combustible porque está demasiado gastado contaminado, lo sacamos del reactor y lo almacenamos en piscinas especiales hasta que pierda suficiente radioactividad como para ser manipulado con seguridad. Y ahí lo tenés, pibe, así funciona un reactor nuclear. Espero que te haya gustado la explicación. Abrazo grande para vos también. ¿Por qué hago este tipo de pruebas? Porque este modelo fue entrenado con información de internet, ¿no? O sea, información random que está sacando de foros o etcétera, no de Reddit porque o de Twitter porque les tiene que pagar la API, así que de páginas random que encuentra por internet. ¿Por qué es importante? Porque acá yo le estoy pidiendo que hable con un acento argentino muy muy fuerte, ¿no? Y quiero ver qué palabras se acuerda de eso. O sea, si las vio. Si vio tokens dentro de su dataset de entrenamiento, si vio tokens que tengan palabras que pueda asociar a un acento argentino. Eso fue lo que quería probar. Y acá le hago una pregunta que generalmente muchas de las máquinas fallan y ahora van a ver por qué. Si secar 10 remeras al sol tarda unas 5 horas, ¿cuánto tarda secar unas 20 remeras? Si el proceso de secar 10 remeras al sol dura 5 horas, podemos asumir que el tiempo requerido será proporcional a la cantidad de remeras que se quieran secar. Bla, 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 bla. Entonces, claro, si 10 tarda 5, entonces 20 tarda 10, ¿no? Es importante tener en cuenta que este cálculo es aproximado y puede variar dependiendo de factores como la intensidad del sol, la humedad, la capacidad de absorción. Sin embargo, como regla, podemos estimar que 20 remeras van a tomar 10 horas bajo condiciones similares, ¿no? Bueno, bastante bien, completamente mal. Ahora le empecé a hacerle un poquito de ingeniería de prompts y acá ya le estoy diciendo, quiero que piense sobre este problema para llegar a una buena solución. Es importante para llegar a una buena solución, que lo tenga como objetivo final. Sí secar, bla, 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 ¿no? Quiero que me contestes paso a paso, explicando en detalle tu forma de pensar. Luego quiero que reflexiones sobre tu respuesta para ver si era correcta y me está dando una solución a mi pregunta, ¿no? Quiero que vuelva a ver acá y que optimice para llegar a una solución a esta pregunta. Y finalmente quiero que me digas qué hubiera dicho el famoso matemático Isaac Newton si le hubieran hecho la misma pregunta. Contestame todo con muy muy fuerte acento argentino. ¿Por qué le estoy preguntando esto último? Porque hay muchas veces donde los modelos dan una mejor respuesta cuando los movemos en el espacio vectorial de alguna persona experta en un tema. ¿Qué estoy diciendo acá? Quiero que se meta, que se acerque al espacio vectorial de un matemático y que conteste poniéndose en esa posición, ¿no? Entonces quizás la respuesta sea distinta a un modelo genérico. Entonces acá podemos ver la respuesta. Claro, pibe, no hay drama, voy a pensar en voz alta para que entiendas mi razonamiento. Secar 10 remeras, bla, 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 bla. Bueno, acá nos empieza a decir tiempo para remeras, tiempo son 10, cantidad de remeras, 5 por 2, 10 horas. Ahora bien, pensá en todas las variables. Si hay mucha humedad, puede que tarde un poco más en secar todo, pero bueno, como promedio, con buen clima y todo normal, lo más probable es que tarde esas 10 horas. Y listo, ahí tenés la respuesta final. Creo que me quedó bastante bien. Para chequear si mi respuesta es correcta, puedes probar con otro ejemplo. Si 5 remeras tardan 2,5 horas en secar, entonces 10 deberían tardar el doble, es decir, 5. Y así parece ser, funciona. ¿Ok? Finalmente, ¿qué diría Isaac Newton? Bueno, siendo él un tiempo brillante, pero muy práctico, creo que simplemente te daría la misma respuesta que yo, pero quizás usando palabras más rebuscadas. Pero bueno, capaz te invitaba a tomar un té y charlar de física. ¿Quién sabe? Bueno, ok. Suena bien, completamente mal. Vamos a ver qué nos contesta ChatGPT frente a la misma pregunta, ¿no? Acá tenemos no ChatGPT, tenemos GPT-4, ¿no? O sea, estamos comparando un modelo de 180.000 millones de parámetros contra uno que no sabemos la cantidad de millones de parámetros que tenga, pero se dice que es lo que se conoce como una mezcla de expertos, o sea, son varios modelos de 180 al mismo tiempo concatenados. Entonces tenemos uno que es orquestador
y se lo manda a distintos expertos para que contesten. Así que podemos decir que tiene el 10 veces el tamaño que Falcon. Le hago la misma pregunta y acá nos empieza a decir, bueno, vamos a analizarlo juntitos. Si 10 remeras tardan 5 horas, entonces una remera sola, ¿cuánto tardaría? Nos saca el valor por la remera. Por 20 nos dice, bueno, 20 remeras te llevaría unas 10 horas. Después hace una reflexión. Si 10 remeras tardan 5, bueno, 20 tardarían el doble, es decir, 10. Entonces la pregunta tiene sentido. ¿Qué hubiera dicho Isaac Newton? Suponiendo que no tenía ninguna información, probablemente hubiera llegado a la misma conclusión. Pero Newton es un tipo curioso y tal vez hubiera cuestionado, bla, bla, bla. Pero es pura especulación. ¿Te queda claro, amigo? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? No, está todo bien. Fíjense que nos dio un modelo propietario, ¿no? Acá nos dio la misma respuesta que Falcon 180B, ¿no? Interesante. O sea, una respuesta que suena bien, pero que está completamente mal. Vamos a ver ahora GPT-4 normal. Acá yo estaba usando lo que es el antiguo Code Interpreter, que ahora le cambiaron el nombre a Advanced Data Analysis, ¿no? Vamos a usar el GPT-4 normal y vamos a verlo. Bueno, vamos a desmenuzar el problema. Bueno, sigue haciendo el coso. Te debería, si te parece bien, bueno, etcétera. Otra vez está llegando a las 10 horas como respuesta. Secar 20 remeras al sol te llevaría unas 10 horas. Pero yo le pregunté, si se acuerdan, que reflexione sobre la respuesta. Entonces ahora lo que nos está diciendo es, ahora si me pongo a reflexionar, parecería lógico pensar que si se duplica la cantidad de remeras, se duplica el tiempo. Pero hay un detalle. Estas remeras se están secando todas al mismo tiempo en un espacio suficientemente grande y con igual exposición al sol, porque si es así, el tiempo debería seguir siendo 5 horas, ya que todas estarían recibiendo la misma cantidad de sol. Correcto. Pero, basándonos en la información que nos diste, yo asumí que se está secando un lote de remeras y luego otro. Si es el caso contrario, entonces he errado en mis cálculos. Respuesta correcta, muy buena, buena reflexión, que es lo que yo quería, que ninguno de estos dos modelos pudo hacer correctamente. Respuesta al estilo de Sir Isaac Newton, pero adaptándolo al argentino que me pediste. Isaac, ¿cuánto tardaría en secarse las 20 remeras? Él probablemente le hubiera puesto a reflexionar sobre variables que no consideramos. La intensidad, la humedad, la disposición y claro, según su principio matemático. Pero al fin y al cabo seguramente te diría algo así. Mirá, pibe, depende de cómo las pongas y el clima, pero basándonos en tu dato inicial te diría que 10 horas. Aunque no olvides que hay variables que no estamos considerando. Espero que te haya servido, loco. Cualquier otra duda, chiflame. Bueno, obviamente acá pueden ver, por la forma en la que responde con este acento que yo le estoy forzando, pueden ver cómo la cantidad de tokens que vio en español con este tipo de acento rioplatense es superior a la cantidad que vio Falcon, ¿no? Que es correcto, o sea, no queremos tener un modelo que hable de una forma en particular, sino que nos conteste las preguntas que tenemos. Bueno, vimos un poquito el hardware que se necesita, vimos una demo y vamos a ver un poquito cuáles son las conclusiones, ¿no? Y cuáles son los potenciales usos a futuro. Primero, es muy interesante el ver modelos así de grandes que sean open source, ¿no? Y vamos a ver un poquito la licencia que tenemos. Acá lo que nos está diciendo es, mira, esta licencia está en parte basada en Apache 2.0. ¿Qué significa? Que lo podemos hacer comercialmente modificaciones. Eso quiere decir que, porque, ¿qué pasa acá? Volvamos para atrás. Si vemos cuánto necesitó esto, son 7 millones de horas de GPU. Estos son millones de dólares, ¿no? Es la inversión que necesitamos. Pero vimos que este modelo habla muy bien español. Y es más, español con un acento rioplatense. Eso quiere decir que también puede hablar chileno, puede hablar con un acento mexicano, puede hablar con un acento peruano, boliviano, español de España, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa esto? Que si una institución, un gobierno quisiera agarrar este modelo y generar su propia variación usando su propia data, ¿no? Que está saliendo, por ejemplo, de una biblioteca nacional, entonces podría hacerlo. Y después podría hacer ese modelo disponible a la comunidad de nuevo, ¿no? Acuérdense que siempre estas licencias se heredan también. Nunca estas licencias desaparecen cuando uno le genera una modificación. Siempre acá van a ver que siempre aparece la palabra derivados de este trabajo, derivative work. Entonces es, si usás este trabajo o derivados de este trabajo. Esas modificaciones subsecuentes también van a tener la misma licencia. Entonces, yo acá no soy abogado, así que no sé muy bien todo esto cómo se traduce. Sí sé esta parte del hosting. Yo les di el ejemplo de un submarino, pero tranquilamente podría ser un hospital, donde, por ejemplo, nosotros no queremos ir a internet para hablar con ese hospital. Entonces, si somos el hospital más grande de México, por ejemplo, y queremos tener un modelo que funcione
bastante bien, que es lo que estamos viendo acá, que lo modificamos, ¿no? O sea, creamos un derivado de este trabajo, lo modificamos con data médica que nosotros tenemos en el hospital y lo reentrenamos, entonces eso quiere decir que lo podríamos usar sin conexión a internet, directamente en lo que vimos acá, en una Mac Studio que tenemos en alguna parte del hospital. Entonces, ¿qué es la parte esta de la licencia que tiene? Bueno, acá lo que nos está diciendo es, mira, yo te dejo hacer lo que vos quieras, pero si querés empezar a ofrecer un servicio, ¿no? Acá, que es lo que nos está diciendo, una especie de API, Fine Tune Versions, bla, 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 en una API de inferencia o de fine tuning. Bueno, con eso vení a hablar a nosotros y hablamos un precio, ¿no? No te dejamos hacer esto libremente. Y está bien, es correcto para mí. Ahora, si vos usás este modelo o generás variaciones de este modelo para hacer aplicaciones o productos donde estás integrando este modelo, entonces eso no es considerado hosting use, ¿no? O sea que sí es libre. Y esto es importantísimo. Eso significa, si entiendo bien esta licencia, que uno podría modificarlo, o sea, un país X, podría tomar esto, modificarlo, generar una variación, y mientras que no lo ofrezca como una API cobrando dinero por ello, sino que lo utilice en su institución, por ejemplo, internamente, entonces no habría ningún tipo de problema en correr esto. Así que esto en este caso nos abre una cantidad gigante de oportunidades a países especialmente de Latinoamérica que podrían tomar este modelo como base para crear variaciones, ¿no? Así que con eso espero que no haya sido muy largo el video. La verdad tenía ganas de hablar un poquito de esto y explorarlo en detalle. Déjenme en los comentarios si quedó algo que les hubiera gustado saber, que no lo charlamos, y en el próximo video lo vemos. Les mando un abrazo gigante. Chao, chao.